Saludos, señores. Ella es Beatriz Borregales, abogada, expresidenta y fundadora de la Casa de Poesía de los Teques. Ella es la hija de Germán Agustín Borregales Pachano, coreano. A pesar de ser coreano, que tienen fama de bravos, la imagen que yo tengo de su papá es de un hombre bueno, tranquilo, mesurado, que piensa dos veces en una discusión antes de responder. Periodista, fue un político venezolano y he querido entrevistarla, que somos amigos de hace muchos años, he querido conversar con ella porque en vista, Beatriz, bienvenida. Beatriz, Gracias, Napoleón. yo estoy francamente sorprendido en un país donde todo el mundo era, si no era Deco, era copellano, o no era absolutamente nada, pero nadie decía que era de derecha, excepto tu papá y la poca gente que lo seguían. Y estoy sorprendido cómo ahora resulta que todo el mundo era no solamente de derecha, sino que todo el mundo, nadie votó por Chávez, ¿no? Esos votos de Chávez son de extraterrestres. Pero antes de conversar contigo para preguntarte sobre tu papá y qué significa ser de derecha, voy a leer parte de lo que aparece en Wikipedia de tu papá, aparte de su nacimiento el 2 de marzo de 1984 y su muerte en Caracas, perdón, el 28 de mayo de 1909 y su muerte en Caracas el 2 de marzo del 84, periodista político venezolano, candidato presidencial en 3 ocasiones. En 1960 fundó el Movimiento de Acción Nacional, en el 38 fue postulado para concejal por la parroquia Macanao de Caracas, pero pierde la elección. En 1943 es candidato independiente por el Partido de Acción Nacional para el Congreso Nacional en representación del Estado Falcón, aspiración que fue frustrada porque fue llevado a la cárcel y expulsado para Cuba el 29 de enero del 43. En el 46 fundó en Coro el Comité Electoral Falconiano CEF para participar en las elecciones como diputado a la Asamblea Nacional, que convocó la Junta Revolucionaria de Gobierno después de una polémica con Acción Democrática y la introducción de un recurso en los tribunales para que declararan nula la elección, el cual es concedido y se repite los comicios en CEF, queda sin representación en la constituyente. En diciembre del 47 acepta ir con Copey a las elecciones en el estado Falcón para conformar el Congreso Nacional, pero no logra conseguir curul. En el 48 crea el Frente Nacional Anticomunista. En fin, se la pasó toda la vida tratando de imponer las ideas de la derecha y la gente era deca, la mayoría de la gente. Es decir, lo que ahora la derecha dicen que son comunistas. Por cierto que tu papá después se inscribe en Copey, pero sale de Copey peleado con Rafael Caldera acusándolo de comunista. Pero en fin, cuéntame, ¿cómo era tu papá para empezar? ¿Qué recuerdas de él? Yo recuerdo, para mí es una figura que estaba perenne en mi alma y en mis recuerdos. Y la descripción que haces a Benicio Napoleón coincide con su personalidad. Yo diría que papá era un hombre muy dulce en su trato y comedido en sus opiniones. Sin embargo, con los comunistas era tajante. Tu mujer Ángela recuerda una escena en la Universidad Central en la cual le preguntaron a mi papá, Ángela te lo puede decir, le preguntaron a mi papá, y si ganan las elecciones que abriste con los comunistas, los lincharía a todos porque si no me lincharían a mí primero. Eso define su rectitud y su manera de clara y de ver lo que era y lo que significaba el comunismo y que efectivamente Venezuela ha tenido que pasar por estos 20 años de terror para que entendieran lo que es el comunismo y lo que es el socialismo. Espérate, yo supongo que tu papá respondió eso nada menos que en la Universidad Central de Venezuela en aquella época. Bueno, Exactamente como senador, porque yo no veo a tu papá linchando a nadie, no, pero no, bueno, sino pero todo lo contrario, la enfrentándose. respuesta era para que supieran cómo era la cosa de Uñángara. Fíjate una cosa. Tú has dicho desde que empezaste la explicación que Venezuela toda era ADECA. Yo tengo una teoría muy personal con respecto a eso. En 1946,
el gobierno del doctor Rómulo Gallegos tenía como ministro a Luis Beltrán Prieto Figueroa. Luis Beltrán Prieto Figueroa era la quintesencia del comunismo y de lo que era el marxismo y la lucha de clases. Él quiso imponer a través de un decreto lo que se denominó el 321, que era la eliminación de los colegios católicos y la eliminación completamente de la educación católica en todo el país. Pareciera que me voy por las ramas, pero te vas a asombrar. No, yo sé. Ajá. Entonces, por supuesto, papá, tremendamente anticomunista y convencido de que Marx y Lenin y Stalin y toda esa camada de señores estaban errados, promueve un movimiento muy fuerte y los colegios de Caracas se lanzan a la calle, el Colegio San Ignacio, el Santo Tomás de Aquino, La Salle, los colegios de monjas, etc. Y el 321 no pasa. Pero Luis Beltrán Prieto Figueroa hace lo siguiente. No importa, lo dejamos así. Pero él era el profesor del pedagógico. Y en el pedagógico, él formó millares de maestros que educaron a nuestra gente a lo largo de los 40 años posteriores. Y tú te das cuenta que en Venezuela la cantidad de gente que era socialista y procomunista, nunca yo lo había entendido hasta que una vez me vino a la luz y yo dije, pasó esto. ¿Por qué? Porque mi hija, yo eduqué en San Colegio San José de Tarre de monja y mi hija se educó en San José de Tarre también de monja. Para mi sorpresa, quien dio el discurso de orden era una profesora comunista y las monjas admitieron eso como una cosa natural y yo dije, bueno, mis niñitas están recibiendo esta educación y por ahí van los tiros. La lucha de clases en Venezuela empezó hace muchísimos años. Tú veías el resentimiento y claro, cuando llegó Hugo Chávez había un caldo de cultivo. Simplemente lo que hizo fue florecer. Pero fue necesario que viviéramos durante estos 20 años el horror de lo que significa el sistema comunista, el sistema, la educación en manos de ellos, porque ellos son para ellos y el resto del pueblo que se muera de hambre. Mientras más inculto es el pueblo, mientras más ignorante, pues será mejor porque tendrá más hambre y el hambre produce arrechera, y me perdonan la palabra. Y esa rabia fomenta el comunismo. Ahora, Beatriz. Un segundo, antes que se me olvide. El eslogan de mi papá era ni comunismo ni hambre. ¿Tú te acuerdas? Sí, cómo no. Ok. El comunismo ya lo definimos ya. O sea, comunismo y en contraste el hambre. ¿El hambre de quién? El hambre que imponían los bancos. Los bancos, cuando la gente pedía préstamos y los intereses eran tan altos que la gente perdía los apartamentos, perdían sus viviendas y quedaban en la indigencia porque los bancos eran verdaderamente inclementes. Entonces, ni comunismo, ni el comunismo, ni el hambre que producían los bancos y los prestamistas. Dime. Ahora bien, si bien es cierto que fundadores del Partido Comunista, y concretamente Rómulo Betancourt, vienen de estar muy cerca del Partido Comunista, no miento, de Acción Democrática, vienen de estar muy cerca del Partido Comunista, y en el caso de Betancourt, en su exilio en Costa Rica, ¿no? También es verdad que ya como partido político no es comunista, sino es socialista, pero viene de todas las enseñanzas y toda la base comunista, eso también, marxista, eso también es verdad. Pero también es verdad que exactamente quien se enfrenta a Fidel Castro y quien se enfrenta a la guerrilla es Acción Democrática en los gobiernos de Rómulo Betancourt y de Raúl Leoni. Y que Venezuela, el venezolano, a pesar de esa formación que tú dices, el Partido Comunista siempre fue un partido minoritario, nunca llegó al 10%, nunca. Rómulo se da cuenta, y hay una anécdota que me contaba a mí la señora Pacanins, que Rómulo, que era amigo de ella, se lo contó, que cuando él sale en el exilio, va a Nueva York
y ve la prosperidad de Nueva York y ve la Estatua de la Libertad, le dijo a Carmen, mira Carmen, esto es lo que yo quiero para Venezuela. Por supuesto, muy sano y muy bonito esa expresión, que eso es lo que yo quiero para Venezuela. Pero la semilla ya estaba sembrada. Y si no hay justicia social, Napoleón, si no hay justicia social, si no hay un reparto equitativo de la riqueza, como promueve la doctrina social de la Iglesia, siempre vamos a volver a caer en esto. Esto que tenemos en este momento, imagínate tú, la España del 36, lo que sucedió en España del 36, Dios nos ampare que nos pase. Pero ¿cómo es posible que ahorita, en el siglo XXI, los españoles vayan a tratar de volver a reconstruir su propia historia? ¿Por qué? Porque se les olvidó, porque no lo promocionaron. ¿Qué puede pasar en Venezuela? ¿Qué puede pasar en Venezuela? Que pueda volver a suceder exactamente lo mismo si no se toman las medidas correctivas y preventivas, que es el reparto equitativo de la riqueza. Yo estoy segura que en este momento, por supuesto, los venezolanos detestan, y como tú dices, nadie quiere ser de izquierda, todo el mundo dice que son de derecha, pero es como una fiebre. Si esos no están formados, y si esa generación de jóvenes no están formadas dentro de una concepción filosófica coherente con la vida, volvemos a caer dentro de unos años en lo mismo. Eso es lo que, o sea, eso afortunadamente, que ni tú ni yo lo vamos a ver. Ahora bien, yo te dije eso porque la segunda parte es que siento que es que no son de derecha. Sencillamente, buena parte de ellos lo que tienen es una profunda rechera, y me perdonas la palabra, por lo que está sucediendo. Le culpan a los partidos políticos, a todo el mundo excepto a ellos, ¿no? Todo el mundo somos responsables que haya llegado Chávez. Excepto ellos, claro. Y sobre todo es Rafael Caldera, que no sé por qué lo ponen como único responsable. Rafael Caldera, en todo caso, no consiguió jueces que los enjuiciaran, como no lo consiguió Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez no consiguió jueces que para llevar a juicio a estos golpistas del 4 de febrero, porque la mayoría estaba enfrentada y decepcionada de los partidos políticos. Correcto. Ahora fíjate lo siguiente. Bien, volviendo al doctor Caldera, papá decía, Caldera será el Kerensky venezolano. Porque Caldera traerá el comunismo. Yo quisiera que tú pudieras leer los libros de papá, donde él acusa y por qué se separa él, por qué se separa papá de Caldera cuando ellos vienen con una línea. Yo tengo las cartas cuando mi papá estudiaba periodismo. Papá es el primer periodista graduado en Venezuela, graduado en Suiza, en Berna. Las cartas de papá y Rafael Caldera. Tú te quedas asombrado de la amistad profunda de aquellos dos seres humanos que verdaderamente querían pero Caldera, por razones de política, porque era un zorro y que paz descanse, Caldera se separa de papá, que era absolutamente rectilíneo, absolutamente coherente con sus principios y coherente con su manera de pensar y de razonar, y lo desecha. Entonces, por supuesto, papá escribe un libro que se llama Todos fueron canallas, en donde él denuncia todas las vagabunderías del partido Copey y toda la coquetería, como él decía, de Caldera, etcétera, con los comunistas. Esa es la verdad. Caldera fue siempre calderista, vamos a decirlo así. Caldera fue un hombre, su ego era tan fuerte que vale la pena que algún psiquiatra le haga un perfil de su personalidad, porque él era calderista más que nada, y todo lo que se le atravesara en su camino, que se opusiera a su... Fíjate, por ejemplo, lo que le hizo Lorenzo Fernández, lo que le hizo a toda esa... a Lorenzo Fernández, sí, a Lorenzo Fernández y al otro, ¿cómo se llama? A Calderón, a Álvarez Paz, a gente tan valiosa, gente tan brillante. Porque el único partido, fíjate bien, que se encargó en Venezuela de formar verdaderamente líderes fue Copey. Ellos tenían una casa en Los Teques, en San Antonio de los Altos, donde iban a formarse los socialcristianos. Era una cosa espectacular.
que Acción Democrática no la tenía, porque Acción Democrática ha sido muy poco dada a la filosofía, fueron muy pragmáticos, ¿no? Entonces tú te dices, ¿qué es esto? Bueno, ¿cómo es posible que toda esa playa, toda esa cantidad de gente preparadísima quedaron al margen por el calderismo? Ya sabemos la historia. Y hay una cosa que a mí me gustaría hablar del 4 de febrero, porque fíjate lo siguiente. En la mañana del 4 de febrero en el Congreso de la República hablaron varios líderes. Uno fue David Morales Bello, que dijo muerte a los golpistas. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, cómo no. El segundo líder que habló fue Aristóbulo Istúriz y dijo muerte a los golpistas. Y el tercero fue Rafael Caldera, que estaba en el dolor porque habían fundado Convergencia en el estado de Yaracuy porque COPEI no existía. Dijo, los golpistas tienen razón. Aquí está pasando esto y esto y esto y esto. Se encarama sobre los hombros de los muchachos del 4 de febrero y ganan las elecciones. Yo digo lo de Aristóbulo Istúriz porque Aristóbulo Istúriz me parece un sinvergüenza. Él borró de Google, porque yo lo busqué en Google, todo su discurso del 4 de febrero. Tuve la habilidad. Pero yo no lo recuerdo muerte a los golpistas, yo lo recuerdo al revés. Aristóbulo Istúriz, ¿no? Lo acusan de haber de alguna forma, ¿no? Excusado y tratar de entender por qué se alzó Chávez y compañía. No, yo recuerdo eso perfectamente porque yo tomé notas, apuntes y de eso yo estaba muy impactada con eso. De todas maneras, ya te digo, yo lo busqué en Google, búscalo tú, para el discurso de Aristóbulo, porque es más, cuando nosotros redactamos el documento desde la cárcel de la dignidad, de la cual yo soy autora, yo hice todo el trabajo de investigación y después Isabel Carlota Bacalao le dio toda la forma, porque era una mujer de un estilo bellísimo y era capaz de hacer cosas mejores que yo. Yo llevé a una reunión de los notables que se hizo en el Tamanaco una cantidad de documentos en sus obras de Manila dirigidos a fulano parecía. Cuando yo me le dirigí a Aristóbulo, le dije, Aristóbulo, esto te lo mandan los muchachos desde la cárcel de Yare. Y me dijo, carajo, así mismo, a mí no me toques eso. Y no me agarró el documento, me lo agarró Decio Larriba, me lo agarraron toda esa cuerda de notables que estaban allí, Arturo Uslar Pietri, etc. Pero él fue el único que me lo despreció. Y eso es una cuentica, pero después se convierte, por razones de su conveniencia, en el gran chavista del siglo. ¿Y no te acuerdas aquello cuando todavía no era súper chavista, que dijo que Chávez Frías se había fumado una lumpia por algo que dijo Chávez Frías, que no me acuerdo qué? Pero fíjate, yo te estoy llamando para que si alguien quiere ser de derecha, que lo sea por ideología, claro, no que lo sea por resentimiento. Claro. Porque por resentimiento eso no significa absolutamente nada y al revés perjudica, ¿no?, a la gente que es de derecha honestamente porque cree que es la mejor forma de vivir en el mundo y de gobernar. ¿Qué es ser de derecha? Ser de derecha es ser coherente con la propiedad privada, con el libre mercado, con lo que es la riqueza producto del trabajo, ¿verdad? En cierta manera, con la doctrina social de la Iglesia, que es darle a cada quien lo que le corresponde. Eso es ser de derecha. ¿Qué es ser de izquierda? Ser de izquierda es la expropiación, lo que es tuyo me lo cojo para mí porque tú no tienes derecho a eso y porque, bueno, etcétera. Me parece muy simple mi definición, pero así la entiendo. La gente, las personas que hay en este momento, yo el otro día me asombré porque mi hermano Germán, un día tuvimos una discusión enorme, pero me dijo, yo no soy de derecha. Y yo le dije, o sea, es ridículo, chico, eso se hace mucho tiempo. Resulta que hicimos una comida aquí en mi casa y él trajo un poco de mí
poco amigos con las esposas, y entonces cuando yo les brindé alzaron una copa de vino, alzaron la copa de vino por la derecha a coro. Germán bajó la vista porque le daría pena delante a mí que toda su pandilla estaban celebrando por la derecha. Donde tú te metas, como tú dijiste al principio, la gente se proclama de derecha, pero es un título, no es un principio, no es una... Claro, en lo que te dicen que te van a quitar tu casa, automáticamente tú defiendes lo tuyo, porque la propiedad privada es un derecho natural. Y otra cosa que hay que hacer es que la gente que está de acuerdo con el capitalismo, ¿no?, que venda la idea de lo positivo de vivir en un país capitalista, ¿no? Porque si no, solamente van a quedar los esquemas de que el capitalismo es una explotación. No. Hay capitalistas, hay empresarios, hay jefes de oficina o jefes de empresas pequeñas o grandes o gigantescas, ¿no?, que son unos miserables, como hay miserables que son miserables, como hay ricos y hay pobres que son mejores, peores, nadie es perfecto, todo el mundo es gris. Pero en el capitalismo, cosa que no sucede en el comunismo, tú puedes hacer sindicatos independientes. Es más, se te incentiva desde los gobiernos capitalistas a que hagas sindicatos independientes. Eso sí, si tu representante sindical se vende, ¿no?, a los intereses en contrarios al pueblo, a los trabajadores que él tiene que defender, son los trabajadores los responsables de cambiarlo. No es el gobierno, no es el empresario. El empresario va a tratar de llevarse bien con los dirigentes sindicales y con sus empleados, obviamente. Pero entonces eso no puede suceder en un país comunista, porque realmente, si es que hay sindicatos, tienen que estar al servicio de prácticamente el partido único. Así es. Si hay más de un partido es porque no han podido eliminarlos todavía, ¿cómo se llama? En el papel, pero quedan eliminados como fuerza, quedan eliminados. Hay cosas positivas, muy positivas en el capitalismo, y además los países que han crecido en sistemas capitalistas. Es más, China, que está dirigido por el Partido Comunista. Así es, patético. Ese ejemplo es patético. Una economía capitalista. Por supuesto. Ahí tienes, eso es patético. Lo que te decía yo, el libre mercado. O sea, que cada quien tenga la posibilidad de hacer su propia empresa y porque, mira, el hombre está hecho de imaginación, de la creación, de inventarse, ¿verdad? Pero si tú te vas a inventar para que el gobierno te quite todo, pues tú te dedicas absolutamente a no tener ninguna motivación. Fíjate, los índices de suicidio por frustración que había en la Rusia comunista eran los más altos del mundo, porque la gente se siente frustrada. El ser humano está hecho para crear, para inventar, para soñar, y eso lo tiene, solamente se quiere en libertad, Napoleón. ¿No? Y además no es lo mismo dirigir a una empresa de uno, claro, que ponerlo a uno a dirigir una empresa del Estado. Y exacto, que me ponen a mí, a lo mejor soy brillante, pero me ponen no por mi brillantez, sino en primer lugar me ponen porque soy del partido. Por la lealtad al partido. ¿Ah? Por la lealtad. Sí, por la lealtad. Y evidentemente yo, si estoy por la lealtad a mi partido, en esa empresa voy a trabajar para los intereses de mi partido, que necesita sobrevivir no solamente estando en el poder, sino para los años en que no van a estar en el poder. Así es. Entonces mi cuotica va para aquí, para mi bolsillo, y otra cuota termina en el partido. Y ese dinero no es del partido ni de mi bolsillo, ese dinero es de todos los venezolanos para aupar mejor educación, para aupar mejor salud, para aupar que haya muchas empresas privadas, para que haya bastantes puestos de trabajo, para que la gente pueda vivir de su trabajo y no de las limosnas del club, por ejemplo. Por ejemplo. Eso es ser de derecha.
Es que hay que explicar Porque somos de derecha, chicos. ser de derecha, porque ahora que todo el mundo al parecer sí es de derecha y lo había descubierto ahora, ¿no? Es bueno que sepan que ser de derecha no es ser un resentido, ser de derecha es realmente tener una posición frente a la vida, frente al trabajo, frente a la economía, ¿no? Frente a la familia. Con respecto al resentimiento, yo he encontrado que la mayoría de esos señores que son de izquierda son resentidos. A mí me llegó ayer una cosa por WhatsApp, que después te la voy a mandar, de una médico neurocirujana, neurocirujana, no recuerdo en el momento el nombre, donde ella decía que, y esto es verdad, porque aquí no hemos tocado el tema de la masonería, que es una cosa que es apasionante también. Muchísimos años, hace mucho tiempo, se creó a nivel mundial ir socavando las bases de la Iglesia Católica a través de cantidad de cosas. Por ejemplo, bueno, lo que está sucediendo ahorita con la ideología de género, ¿verdad? Están destruyendo la familia, destruyendo el concepto de hogar, bueno, y tú te das cuenta que estamos en manos de un sistema completamente destructivo. Bueno, por ahí van los tiros. Yo creo que lo que está pasando también es que lo que ha dado a Occidente justamente la vanguardia durante tantas y tantas décadas y siglos, ¿no? Que es esa formación y esa ideología judeocristiana. Correcto. Eso es lo que se está cuestionando y que cada vez es más débil y que fundamentalmente en Europa, todavía no lo estamos sintiendo realmente aquí en América Latina, son los radicales musulmanes los que están minando Europa de una forma que tú dices, bueno, pero ¿cómo es eso que los franceses que eran tan pedantes y con razón, por cierto, con su ciudad, con París, que es una de las más hermosas del mundo? Entonces ahora esos radicales hacen lo que les da la gana. Pero tú sabes una cosa, que fundamentalmente es un problema del jus soli. ¿Qué significa el jus soli? Mientras las francesas y las españolas y las italianas tienen un hijo, las musulmanas tienen 6 y 7. Esos 6 y 7 tienen el derecho a la nacionalidad por el derecho al suelo, por haber nacido en territorio francés, español o italiano. ¿Qué significa eso? Que dentro de unos años Europa será musulmana y no habrá nada, al menos que modifiquen la ley y digan que solamente podrán ser ciudadanos franceses por el jus sanguinis, por el derecho a la sangre. Pero ¿qué vas a hacer? Eso no. Ya a estas alturas del partido, ¿cómo lo hacen? A ver, yo lo que estoy en contra es que ellos traten de imponer a los demás lo que ellos piensan. Exacto. Y no hablo solamente de los radicales, que a mí no me gustan los radicales de nada, ni de derecha ni de izquierda, Por ¿no? supuesto. Entonces, sino que traten de imponer, bueno, es que como en un pueblo belga, que eliminaron todas las festividades navideñas, Sí, señor. ¿no? Sí, Bueno, los porque artistas y todo. bueno, ¿y qué? Que los musulmanes no crean en eso, Sí. que no festejen la Navidad. Bueno, es que los judíos que no creen en eso se han opuesto y han puesto en el grito en el cielo porque se festeje la Navidad. No. Vamos a estar, bueno, para empezar, es que Jesucristo siempre fue judío. Eso es lo que nunca Pero claro, Jesucristo fue judío y hijo de una judía, y San José, hijo de David, descendiente de David. Sí. Pero eso que traten de imponer a los demás su ideología, eso es lo que no estoy en absoluto de acuerdo. Y que los europeos se lo dejen imponer me parece asombroso, asombroso. Sí, así es. Así es. Bueno, ¿y qué recuerdas de tu padre de pequeña? Los recuerdos más bellos que te puedas imaginar. Papá era un pedagogo, a diferencia de mi mamá, que lo de ella era la correa, tú sabes, ¿no? Y bueno, mamá era muy dulce, pero yo era una infante terrible, yo era terrible, ¿no? Y papá siempre me orientaba desde el yo estoy escribiendo en este momento mis memorias. Y no logro pasar de los 16 años porque tengo ya desde el año pasado y lo que hago es recordar cosas extraordinarias de mi papá.
Y Germán, cuando me los leyó, me dijo, bueno, chica, ¿tú estás haciendo tus memorias o la memoria de mi papá? Digo, no, es que estoy tan vinculada a él emocionalmente y psíquicamente que, por supuesto, todas las cosas, todas sus enseñanzas vienen. Por ejemplo, en este momento me viene un recuerdo. Él creó un personaje que se llamaba Peruchín Borregales. Peruchín Borregales era un héroe que era capaz de hacer cualquier cosa. Todavía no habían empezado a los superhéroes, que después salió Superman y Batman y la Batichica. No, no, no. Este era un personaje que él inventó y entonces nosotros le decíamos, papá, cuéntanos el cuento, inventamos nosotros, de cuando Peruchín llegó a la luna. Ah, entonces inventaba un cuento y él era barrigón. Y mi hermano Germán se sentaba en el pecho y yo atrás. Yo era más grande que Germán, 3 años. Entonces, en esa barriga de papá, a él le acostaba, y nosotros en la barriga de él, nos hacía soñar y nos llevaba, dígame eso, mi papá era magallanero. Entonces, papá, le decía Germán, mi hermano, cuéntanos cuando tal cosa, no sé qué, Magallanes. Bueno, entonces se bajaba y contaba, y el primer round, el segundo round, y no sé qué. Bueno, entonces, no, ¿qué producía eso? Producía que en nosotros la imaginación nos hiciera volar, una relación de padre e hijo profunda. Y yo recuerdo su risa porque cuando se le movía la barriga, porque yo estaba sobre su barriga, y se le movía la barriga porque le causaba gracia, nosotros brincábamos más para que le brincara, o sea, le hacíamos maldad, ¿entiendes? Bueno, eso es una belleza de recuerdos. Papá me enseñó a mí a leer, y él tenía una librería que se llamaba Librería Católica, porque era un hombre profundamente católico, Librería Católica Tomás Andrés Polanco. Tomás Andrés Polanco, que era muy amigo, que era el padre del otro Andrés Polanco, que es escritor. Entonces, esa Era librería, historiador, ¿no? También sí, historiador. claro. Entonces, esa librería, él traía los cuentos de España y los amontonaba todos en unas hileras en un patio que teníamos, que tenía techo el patio, y hacía que los empleados pusieran los cuentos todos en una pirámide hasta arriba, y me sentaba a mí, yo tendría 5 años, arriba, y a medida que yo iba leyendo los cuentos, la pirámide iba bajando, y yo tenía la obligación de leer con mucho cuidado, porque eran para la venta los libros. Por supuesto, yo empecé a leer muchísimo desde muy chiquita, y todos los cuentos originales de Hans Christian Andersen, que después se convirtieron en Walt Disney, etcétera, los leía yo como una cosa más natural. Después, cuando ya estuve un poco más grande, que ya, entonces, fíjate la viveza de papá en pedagógica y de formación moral, espiritual e intelectual, empezó a darme vidas de santos. Entonces ya no era Gulliver en el país de los enanos, Gulliver en el país de los, sino santas y santos que habían dedicado su vida a hacer el bien. A mí me fascinaba porque eran personas, eran reales. Entonces, Santa Juana de Arco, ¿verdad? Teresa de Ávila, Santa Elena de Hungría, etcétera. Yo me leía todas esas vidas de santos. Esa es mi formación. Bueno, por último, en 1973 fue la última vez que se lanzó a la presidencia, fue 3 veces que se lanzó a la presidencia de la República, tu papá, a través del partido que formó Movimiento de Acción Nacional MAN, cuyo lema es "El MAN salvará a Venezuela". Ni comunismo ni hambre, el eslogan. En ese momento, porque el país cambió, estamos hablando del año 73, cuando el país, desde los años 60, bueno, desde la época de Pérez Jiménez hasta finales del primer gobierno de Carlos Andrés, fue cuando más creció. Sí. En ese momento, tu papá, ¿qué era lo que estaba cuestionando de un país en crecimiento, donde la enorme mayoría era fundamentalmente de AD y un grupo de COPEI? Intuitivamente, él sentía y sabía lo que venía. Porque si tú lees sus artículos y si tú lees sus libros, te das cuenta que él está denunciando lo que iba a venir. Exactamente, premonitoriamente. Papá era fundamentalmente un visionario. Pero ¿por qué denunciaba exactamente que iba a venir? Que iba a venir el comunismo. Venía el comunismo. Él me decía,
mira, mi amor, estos cerros van a bajar. Estos cerros van a bajar. Porque aquí hay una injusticia social muy grande. Aquí no se le da, aquí no se le da al pobre lo que merece. Aquí se le dan limosnas en época electoral. Fíjate una cosa que yo quiero decirte que es muy importante. Papá era hijo de Pedro Doroteo Nieves, que es un señor, que era mi abuelo, millonario del estado Falcón. Pero no te voy a contar la historia de mi abuelo porque es otra cosa. Y papá heredó para aquel momento los terrenos en el casco de Coro, que eran una manzana completa, que su costo era 8 millones de bolívares, que eran 2 millones de dólares. Papá donó sus derechos, sus bienes para la Universidad Francisco de Miranda. O sea, papá no solamente era político, papá era coherente con lo que decía y con lo que escribía. Porque tú te puedes poner a hablar de justicia social, pero tú eres un coño más. Perdón. Se te salió el izquierdismo, se te salió el izquierdismo. Entonces eres un malvado. Pero él era coherente con su filosofía de vida. Papá tenía voto de pobreza, chico. Papá era un hombre absolutamente austero. ¿Tú sabes lo que es voto de pobreza? Lo que tienen los curas, que tienen pobreza, obediencia y entonces, claro, estaba muy casado, enamorado de mi mamá, muy enamorado de mi mamá. ¿Cómo se llama? Pero tenía voto de pobreza, ¿no? Tenía un par de zapatos negros y un par de zapatos florsing marrones. Y eso estuvo durante 20 años a Napoleón. 20 años, 30 años. O sea, sus mismos zapatos, su misma ropa. O sea, era un tipo verdaderamente excepcional. ¿Y por qué crees que no lo entendieron? Porque tú que va a entender ese señor con esa manera de pensar. Cuando en Venezuela era el boom, era el tabarato dame dos, el que la gente tenía 10 y 12 flus, no sé cuántos pares de zapatos, o sea, era el boom. Pero el pobre no tenía nada de eso. ¿Ah? Es que el pobre no lo tenía. Pero por otro lado, también... Papá andaba en carrito por puesto, chico. Papá andaba en autobús. Bueno, la gente lo recuerda. Tan cerca de la gente, ¿por qué crees tú que la gente, ese pueblo, no lo escuchó? No creyó en su palabra. El pueblo lo quiso muchísimo. ¿Y por qué no votaba por él? Votaban por él, pero le quitaban los votos a los adecomis. Es que si tú hubieses visto lo que pasaba en el Consejo Supremo Electoral con las actas, te caes para atrás. Borregales, 10 votos. Borregales, 0 votos. Se los tachaban y se los ponían a Acción Democrática o a COPEI. O sea, el fraude que le hicieron a mi padre en las elecciones el Consejo Supremo Electoral fue algo verdaderamente, y eso lo mató. Eso al final fue la causa de su muerte, de verse víctima de una injusticia y de una maldad inconcebible para la pureza de su alma. ¿De qué murió? Murió de un problema respiratorio. Él nunca fumó, pero él, como se educó en Europa, en plena guerra, lo pusieron preso porque era muy blanco, era blanco como tú, pero gigante. Medía casi 2 metros, 1,98. Y parecía un alemán. Entonces los franceses lo pusieron preso, lo metieron en un calabozo, en el último, sin ropa, y ahí le dio una neumonía, y eso que lo sacaron. Entonces de ahí logra salir, él decía, yo salí desnudo, en pleno invierno, y él logra irse a Nueva York, y en Nueva York le repite, a los 2 o 3 meses, le repite la neumonía. Entonces él quedó con los pulmones muy frágiles. Y entonces después nunca fumó, como te digo, la efisema se le fue complicando, y murió de la edad mía, la edad que yo tengo. Qué bárbaro. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias por esta conversación, ¿sí? Un abrazo y a ver cuándo nos podemos volver a reunir, pero personalmente. Espero que sea muy pronto. Oye, un abrazo con todo mi corazón para ti, para tu mujer, que quiero tanto, que aprecio. Y gracias por poner esta delicadeza tuya de poner a papá otra vez sobre el tapete. Él siempre tiene su lugar en la historia, ¿no? Y creo que fue el gran incomprendido de la política nacional. Así es, así es. Un abrazo. Beatriz Borregales, hija de Germán Borregales, un Quijote de los años 60 y 70 en Venezuela, de la democracia venezolana. Así es.